Continuando con el ejemplo 3 para el desarrollo y uso de una clase, voy a explicar el siguiente código fuente que involucra el desarrollo de una clase de nombre usuario, el cual me va a permitir capturar el nombre y género de n usuarios. Voy a implementar el uso de la memoria dinámica para posteriormente, mediante procesos, generar el número de respuestas correctas o incorrectas que tuvo cada usuario. También voy a determinar el usuario que tuvo la mayor cantidad de puntajes y la cantidad de niños y niñas que se registraron en el uso de esta aplicación. Bien, entonces comenzamos. El código fuente, como bien mencioné, involucra el uso de una clase de nombre usuario. Dentro del ámbito de nuestra clase tenemos en la sección pública atributos de tipo string para el almacenamiento del nombre y de tipo char para el almacenamiento de una literal, que en este caso, bueno, puede ser f o m. En cuestión al almacenamiento del nombre, si ustedes recuerdan, con anterioridad hacíamos uso de un arreglo char, y bueno, en este caso estaríamos reemplazando el arreglo char por este tipo de variable de nombre string. Tiene ciertas ventajas trabajar con este tipo de variables, ya que no es necesario definir un número de elementos que voy a capturar, como es en el caso de char. Bien, en su uso también habría que considerar la forma en que se pueden capturar los datos al emplear este tipo de variables. Bien, otro de los atributos que voy a emplear sería un arreglo entero de nombre respuestas para almacenar 10 valores. Y como métodos tenemos el método general, que me va a permitir simular las respuestas correctas e incorrectas, y que posteriormente estaríamos almacenando en este arreglo de nombre respuestas. Como parámetros estaría implementando un apuntador de tipo usuario y n, que representa el número de usuarios que se registraron. También tenemos el método imprime, que me va a mostrar en pantalla los resultados que obtuvo cada uno de los usuarios que participaron en esta aplicación. Tengo el método para leer los datos. En este caso, nuevamente como parámetros tenemos el apuntador usuario y el número de usuarios. Tenemos el método mayor, que finalmente nos va a determinar qué usuario fue el que tuvo el mayor puntaje. Nuevamente como parámetros estaríamos utilizando un apuntador de tipo usuario y el número de usuarios que participaron. Como último método tenemos el método cantidad, que me va a determinar la cantidad de niños y niñas que participaron en esta aplicación. Bien, en la función principal main hacemos uso de la función srun, que tiene como parámetros un llamado a la función time, y esta función time tiene como parámetro el null. Esto se hace para cambiar la generación de números aleatorios por cada vez que se ejecuta nuestra aplicación. Después de haber generado la semilla para los números aleatorios, tenemos la declaración de nuestro apuntador de tipo usuario. Este apuntador me va a servir para crear la memoria dinámica. Igualmente declaramos nuestra variable entera de nombre n para pedirle al usuario la cantidad de usuarios que van a participar en esta aplicación. Hacemos un llamado a nuestra carátula, limpiamos pantalla y mediante el gotoxy ubicamos el prompt en la coordenada 10,4. Haciendo uso del cout, solicitamos al usuario la cantidad de usuarios. Este valor lo almacenamos por medio de sein en nuestra variable n. Una vez que hemos definido el tamaño o el valor de n, creamos nuestra memoria dinámica y de nueva cuenta al apuntador u le asignamos la primera dirección que nos entrega el operador new, donde se encuentra el arreglo de tipo usuario tamaño n. Una vez que tenemos definida esta memoria dinámica, pues pasamos a los procesos. Este ejemplo tiene como propósito
aclarar un poco de lo que se hizo en el ejemplo anterior. Es algo similar, nada más que estaríamos desarrollando otros procesos. En este caso también tomen en cuenta que los n usuarios que vamos a implementar aquí, uno de ellos es con el que vamos a trabajar para implementar sus métodos y obtener los resultados de mayor puntaje y mayor cantidad de todos los usuarios. Entonces comenzamos con el uso de los métodos para el usuario número 1. En este caso hago un llamado al método leer datos y le paso como parámetros u, que es el apuntador donde se encuentra la dirección de todos mis usuarios, y le mando también n, que es el número de usuarios que yo voy a registrar. Posteriormente imprimo los resultados, hago un llamado al método mayor para poder determinar quién es el que tuvo el mayor puntaje, y bueno, hago un llamado al método cantidad para mostrar la cantidad de niños y niñas que participaron en la aplicación. Finalmente elimino mi memoria dinámica. Entonces esto es lo que se encuentra dentro de mi función principal main. Ahora sí, vamos a pasar a los métodos. En el primer método, nuevamente, como están desarrollados fuera de la clase, hacemos uso del operador de alcance usuario, definimos a qué clase pertenece y el nombre del método. En el primer caso sería el prototipo void usuario, pertenece a la clase usuario, operador de alcance usuario, el método se llama generar y tengo mis dos parámetros, un apuntador de tipo usuario y el otro sería una variable entera n que define el número de usuarios. Este método lo que va a hacer es almacenar dentro del atributo respuestas valores aleatorios ceros y unos. Como lo voy a generar para los n usuarios, entonces hago uso de un for anidado. El for de afuera es para elegir el número de usuarios y el for interno es para asignar el valor aleatorio en cada uno de los elementos de mi arreglo de nombre respuesta. Si ustedes recuerdan, este arreglo de respuesta tiene 10 elementos. Es por eso que este for va de 0 a 10, o en este caso menor a 10, que son los 10 valores que voy a almacenar en este arreglo. Bien, el procedimiento, nuevamente repito, se hace por cada uno de los usuarios que van a participar en esta aplicación. Una vez que he generado los valores aleatorios, pasamos al siguiente método. Nuevamente, aquí tenemos nuestro prototipo, decimos que es de tipo void, no retorna nada, pertenece a la clase usuario, incluimos el operador de alcance unario, el nombre del método es leer datos, los parámetros nuevamente es un apuntador de tipo usuario y una variable entera n. Dentro del ámbito de este método, nuevamente hacemos uso del ciclo for para capturar los datos de los n usuarios. Hacemos uso de la función fflush para limpiar el buzzer de nuestro teclado y que no nos genere problemas en la captura de datos. Limpiamos pantalla y bueno, en la coordenada 10,8 colocamos el texto para pedirle al usuario que ingrese el nombre y la captura. En este caso, nuevamente tomamos en cuenta que el atributo es de tipo string y la mejor manera para capturar una cadena string es mediante la función getLine. En este caso, getLine incorpora como parámetros el uso del método sein, coma y posteriormente el atributo donde queremos almacenar. Y bueno, nuevamente tenemos que hacer uso del apuntador indexado para capturar el nombre de cada uno de estos usuarios. En la siguiente línea tenemos la ubicación nuevamente del prompt en la coordenada 10,5 y el texto sería para solicitar el género de este usuario, que oprima F o M. Y el almacenamiento se hace en el atributo género. Entonces otra vez hacemos uso del apuntador A
que es de tipo usuario, indexado en T, que es el número de usuario que vamos a registrar su género, y bueno, obviamente el atributo donde se va a almacenar, que en este caso sería género. Y la captura se hace mediante la función getch. Bien, una vez que tenemos capturado el nombre de los usuarios, dentro de la misma función leer datos, llamo el método generar. Y si ustedes observan, también está fuera del ciclo for. Entonces generar, le mando como atributos nuevamente el apuntador a y mi variable n. Ya anteriormente describimos en qué consiste este método. Continuamos. El siguiente método es para imprimir los datos que se han capturado en el arreglo de respuestas, y es algo similar a lo que se tiene en el método generar, solo que en este caso, en vez de asignar un valor aleatorio, estaríamos imprimiendo los valores que se almacenaron en el arreglo. Entonces esto no tiene nada de relevante. Vamos a pasar al siguiente método. En el siguiente método tenemos el desarrollo para determinar qué usuario fue el que tuvo el mayor puntaje. Comenzamos con la declaración de un contador que me va a acumular el número de respuestas aciertas, y un arreglo dinámico entero que me va a servir para almacenar el total de respuestas que tuvo cada usuario. En este caso, hacemos uso del ciclo for anidado para obtener el número de respuestas de cada usuario. El for de afuera es para elegir el usuario, y el for de adentro es para hacer un recorrido sobre el arreglo respuestas. Con respecto al segundo ciclo for, la acción correspondiente es un if que pregunta sobre el usuario a indexado en F. Su parámetro sería, o en este caso su atributo es sobre el arreglo de nombre respuestas. Se va haciendo un barrido nuevamente de los elementos del arreglo respuesta, preguntando si es igual a 1. Si es igual a 1, entonces aumenta el contador. Esto se haría para cada uno de los usuarios. Un barrido, selecciona el primer usuario, luego hago un barrido de su arreglo respuesta. Selecciono el usuario 2 y hago un barrido de su arreglo respuestas. Lo que se acumula por cada usuario queda almacenado en C, y posteriormente este valor se asigna al arreglo dinámico de tipo entero que se declaró previamente. Consideren que el índice que se implementa para el almacenamiento de datos de este arreglo total es con respecto a F, ya que F corresponde al número de usuario. Bien, el valor asignado es con respecto al valor que tiene C, y bueno, cuando regresa nuevamente para hacer el barrido del siguiente usuario, inicio mi contador en 0. Bien, una vez que termina de desarrollar este proceso del ciclo for anidado, tengo en mi arreglo total la cantidad de respuestas obtenidas por cada usuario. Así que bueno, lo que sigue es implementar el método de búsqueda con respecto al arreglo total para obtener el mayor. Y este método, bueno, ya lo conocen. Es tomar dos variables, a una de ellas asignarle un valor del arreglo a donde voy a hacer la búsqueda. En este caso siempre hemos asignado el primer valor del arreglo, que es 0, y con este valor hacemos un barrido empleando el ciclo for y comparamos con respecto a los demás elementos del arreglo. Una vez que hacemos esta comparativa y terminamos de hacer el barrido dentro de los elementos, obtenemos el mayor, donde queda almacenado el mayor en la variable d, y i es el índice del usuario que tuvo el mayor número de puntajes. Así que bueno, hago uso de estos dos valores d e i para imprimir en pantalla el nombre del usuario y la cantidad de puntajes. En este caso quedaría de la siguiente manera: haciendo uso del goto xy, ubico el prom en la coordenada 10,22 y muestro en pantalla el siguiente texto. El usuario tomo del apuntador, lo indexo con i,
que nuevamente corresponde al usuario que tuvo el mayor puntaje. Y en este caso me dirijo al parámetro nom, que es donde está almacenado su nombre. Entonces aquí diría el usuario con el nombre que yo lo haya registrado, va a aparecer en pantalla, tiene el mayor puntaje con, y muestro lo que almacenó de. Y de esta manera determinaría yo qué usuario fue el que tuvo el mayor puntaje. Pasamos al siguiente método y sería el último, que me sirve para determinar la cantidad de niños y niñas que utilizaron mi aplicación. Nuevamente, dentro del ámbito de mi método, declaro un contador que inicia en 0 y mediante el ciclo for nuevamente hago un barrido de los usuarios, pero en este caso haciendo una condicional con respecto al atributo género, que si lo que está almacenado es una f, bueno, entonces incremento el contador. En este caso estaría incrementando el número de niñas, o estaría contando el número de niñas. Una vez que tengo definida la cantidad de niñas, pues ya con el uso del goto XY ubico el prompt para imprimir en pantalla el total. El total de niñas para este caso sería el valor acumulado en C, y el total de niños es el valor de n menos el valor de C. Bien, pues prácticamente este sería el ejemplo para el uso de una clase, y nuevamente quiero recalcar que este ejemplo es muy similar a lo que ya trabajamos en el tema de una estructura. Entonces, por eso es que no puede ser tan complicado su implementación, puesto que ya se ha trabajado con anterioridad. Voy a pasar a la ejecución únicamente para que ustedes observen el resultado, y que bueno, al final pues no tiene hasta este punto nada relevante en cuestión a lo que ya se ha trabajado. Pasemos a la ejecución. Bien, aquí ya en la ejecución de nuestro programa tenemos nuestra carátula. Voy a oprimir una tecla para continuar. Me pide la cantidad de usuarios. Voy a ingresar 3 usuarios. El primero es de nombre Jorge, género masculino. El segundo es Rosa, género femenino. El tercero es Pedro, género masculino. Y bueno, aquí ya tengo los resultados de las respuestas que obtuvieron cada uno de los usuarios. En este caso, de los procesos me indica que el usuario Rosa tiene el mayor puntaje con 7. Entonces Rosa es el segundo participante. Recuerden que el 1 representa que contestó correctamente y 0 que contestó incorrecto. Entonces en el caso de Rosa dice que tiene 7. Vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 respuestas buenas. En el caso de Jorge, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de Pedro, 1, 2, 3. Entonces efectivamente Rosa tiene el mayor puntaje. El segundo proceso me indica la cantidad de niños y niñas que participaron. Me dice que hubo un total de una niña y un total de 2 niños. Y bueno, con esto estaría yo finalizando este tercer ejemplo. Voy a desarrollar un cuarto ejemplo donde voy a implementar el desarrollo y uso de una clase aplicado al desarrollo de mi proyecto. Pasemos al último ejemplo.